Primera parte en Sobre la Tierra y estamos en el estudio con Joaquín Pérez Martín, docente de la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios de la FAUBA. Joaquín nos va a contar sobre el acceso a los alimentos en la Argentina, sus principales desafíos y cómo se pueden abordar mediante políticas públicas. Muchas gracias por venir, Joaquín. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un placer contarles lo que estamos haciendo desde la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios de la FAUBA. Espectacular. Antes de arrancar la entrevista estamos hablando que es un tema complejísimo. ¿Cómo podemos empezar a hablarlo? Bueno, efectivamente es un tema muy complejo, es un tema que tiene aristas globales y locales, así que es difícil empezar a segmentarlo para analizarlo y entenderlo y pensar por dónde abordar políticas públicas. Lo primero que hay que decir es que el precio global de los alimentos, hay cuestiones involucradas que son muy macroeconómicas, globales y locales, y también están muy vinculadas a las políticas y a la situación de cada uno de los países. Y ahí justamente es donde cada uno de los estados y sus gobiernos pueden empezar a pensar en principio de qué forma abordar estas cuestiones, en qué medida, de qué forma hacerlo, cuán soberanas pueden ser sus decisiones en este tipo de sistemas tan globales. Y justamente lo que sucede es que el precio de los alimentos termina finalmente repercutiendo en nuestras decisiones de compra y nuestras posibilidades de compra de manera cotidiana, más allá que sean discusiones muy globales, eso de golpe baja a la realidad nuestra de todos los días. Y ahí hay un punto muy importante que es que más allá de esta discusión global de los sistemas agroalimentarios, en definitiva el precio de los alimentos que nosotros pagamos en nuestra vida cotidiana, y estos son datos que la FAO analiza y difunde a nivel global, 3/4 partes de ese precio en realidad no se produce en la materia prima, en el campo, digamos, sino se produce en las etapas logísticas, comerciales, en el procesamiento. Entonces, eso también pasa en Argentina. Entonces, digamos, hay cuestiones muy globales de la macro global del precio de la soja, del maíz en Chicago, y después eso baja a cuestiones muy micro y muy locales, con muchos otros elementos involucrados para definir el precio de los alimentos que compramos en Argentina, por ejemplo. Y en este punto, bueno, el capítulo estaba enfocado en lo que pasaba en el post-COVID, y por supuesto, un poco lo que trajo el post-COVID, más allá de la cuestión sanitaria, es una caída de los ingresos de la población, un incremento de la informalidad laboral, del auge o del crecimiento de la economía popular. Entonces, lo que empieza a pasar con estas dos cuestiones es que cuando se desacopla, digamos, el nivel de ingresos de la población y el precio de los alimentos, básicamente esto lo que repercute es en la seguridad alimentaria, digamos, la gente pasa hambre en concreto y en criollo. Entonces, bueno, este es el fenómeno global que tiene correlato en cada uno de los países. Yo, por supuesto, lo analicé para Argentina. Esta es como la pintura más macro de esta situación. Igual, más allá de todos estos factores que decías y que son mundiales y que pasan en Argentina, también Argentina tiene sus particularidades. Sí, tal cual. Ahí aparece como esta vieja idea del granero del mundo, que está bueno un poco, al menos analizarla al día de hoy. Lo primero que habría que decir es que es falso que Argentina produce alimentos para más de 400 millones de personas. Esto es un análisis muy simplista de algo muy complejo que nos impide analizarlo en profundidad. Pero de todas formas hay que volver a esa idea del granero del mundo para entender que Argentina hoy es el tercer exportador global de productos agroalimentarios. Pero exporta granos, harinas y aceites de soja, maíz y de trigo. Exporta alimentos en términos de lo que consumimos como alimentos. A lo sumo exporta materias primas agrícolas, es un jugador muy importante. Entonces tampoco es el supermercado del mundo, ¿no? Tampoco esa ilusión tampoco llega, y en parte tiene que ver porque cada país compra materias primas para industrializarlas en origen. Entonces, en principio hay que entender eso, hay que tener eso presente, digamos que producimos principalmente y en buena medida productos agrícolas para la producción animal, tanto localmente como en el exterior, digamos. Y después que producimos otros tipos de productos que sí tienen un destino mucho más enfocado en el consumo interno. Y este tipo de tensiones entre la dinámica de producción y de mercado de un país tan agroexportador tensiona con la formación de precios local, ¿no? Tensiona con desplazar producciones para priorizar productos o productos como commodities que se destinan al mercado externo, tensión en los precios, tensión en el precio de la tierra. Hay una comunicación, hay vasos comunicantes entre estos dos sistemas de abastecimiento interno y de abastecimiento externo, y hay desplazamientos y hay tensiones. Entonces, bueno, este rol de Argentina es muy importante en términos macroeconómicos, de generación de empleo, de encadenamientos productivos y demás, pero tensiona el abastecimiento interno, ¿no? Y si uno quisiera, si uno pensara que producimos alimento para tanta gente, uno podría asumir simplemente decir, bueno, si producimos para más de 400, no deberíamos tener problemas internos, ¿no?
Pero la realidad es que no producimos para más de 400 millones de personas alimentos, sino que producimos materias primas agrícolas para, sí, mucha gente. Me encanta esta sección derribando mitos. Derribando mitos, sí. Chequeado en vivo. Viene bien seccionar para poder hacer análisis más profundos, si no, medio que quedamos entrampados, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender esto, ¿no? Que es un fenómeno global, que tiene cuestiones locales particulares, y acá es un punto que me parece importante, que es un poco lo que decía recién, de dónde se forma el precio de los alimentos que pagamos nosotros. Y la verdad que el precio que pagamos no tiene tanto que ver con lo productivo, sino que tiene que ver más bien con lo comercial, con lo logístico y con el agregado de valor que pueden tener esos productos primarios, ¿no? Y ahí es donde aparecen, sí, en este granero del mundo, este supermercado del mundo, producimos alimentos para más de 400 millones de personas. Si estamos pensando en acceder a los alimentos, aparece el rol de los supermercados como un actor muy relevante, un actor, sí, donde hay problemas de competencia. Es un sector que está bastante concentrado, que se reúnen muy pocos actores y que es de donde, en buena medida, a mi entender, y en base al trabajo que vengo haciendo en estos temas, es donde se definen los precios de los alimentos que nosotros compramos. Y acá hay también lo que pasa con los supermercados, tiene una complejidad muy grande, son actores muy grandes que básicamente son actores logísticos y comerciales, que tienen básicamente millones de metros cuadrados para intercambiar entre consumidores y productores, y eso los pone en una posición muy ventajosa y una posición muy dominante frente al sector productivo y frente a nosotros como consumidores. Sí, algunas nos hemos perdido en los pasillos de un supermercado, ¿no? Tal cual, y ahí justamente en esos pasillos tan largos es donde el sector comercial tiene un gran poder de mercado y donde marca la cancha en términos de cómo se compra y cómo le compran a los proveedores, a los industriales, a las pymes, a los productores, a la agricultura familiar. Y un poco lo que sucede es que el sector comercial termina excluyendo a los actores más pequeños, a las pymes, a los pequeños productores. Entonces, en general, más allá de algunos sectores en particular, hay problemas de concentración en los sectores, pero hay problemas de concentración adentro de las sucursales de los supermercados, mientras que afuera, en muchos de esos casos, en realidad los sectores están desconcentrados, hay competencia, hay un montón de actores, lo que pasa es que no nos llegan. Y no nos llegan porque el supermercado restringe el acceso a sus millones de metros cuadrados, y ahí es donde empieza a aparecer una parte del problema de los precios de los alimentos, donde hay cuestiones de concentración, de prácticas comerciales distorsivas, poco transparentes, y esto se complejiza aún más entre otros sectores del supermercadismo. Es muy importante, define precios, define quiénes acceden a la ciudad en buena medida, pero a la vez no abarcan el 100% de nuestras compras de alimentos ni el 100% de los sectores. Entonces, esa es una parte de la película, y entonces después aparecen otros sectores donde los problemas son otros. Son la descoordinación, la atomización entre miles de actores que no terminan de saber a cuánto te compro, a cuánto te vendo, y de golpe ahí se genera una marea, que la inflación lo que hace es empujarlos a una inercia aún más elevada. Ninguno de esos actores, ni los concentrados ni los descoordinados, como puede ser el sector frutortícola, por ejemplo, donde hay cientos de mercados donde medio que nadie sabe bien qué pasa en un mercado y en el otro. Ahí donde la inflación y el acceso a los alimentos termina viéndose perjudicada por estos dos tipos de sectores que de alguna forma se complementan, que son sectores muy concentrados y sectores muy desconcentrados, pero muy descoordinados a la vez, ¿no? Re difícil estudiar esto en este momento, que tenemos una inflación descomunal y tenés que analizar el precio de los alimentos y demás. Sí, es difícil. Yo fui optando con el correr del tiempo en empezar a ver las partes y después tratar de entender cómo se articulan y entender cómo pueden actuar los estados y los gobiernos, cuáles pueden ser las políticas, digamos, en qué medida los estados pueden empezar a entender estos problemas. Es difícil, tiene como distintas partes, por eso un poco el capítulo habla de la gobernanza, un poco como un juego de palabras relacionado al gobernar, y en alguna medida porque los estados han perdido la capacidad de gobernar este tipo de sectores que implican distintas actividades, en algunos casos implican actores muy grandes, con quienes los gobiernos y los estados no tienen la capacidad realmente, o no la vienen teniendo. No quiere decir que no la puedan tener, pero hay una cuestión de decisión política, de en principio poder entender los problemas, que no es menor, y no simplificarlos en muy pocas cosas.
Pero lo que pasa es que los estados también tienen el rol de garantizar el derecho a la alimentación. Entonces, bueno, se genera esta tensión entre lo que el Estado y esos gobiernos pueden hacer y lo que efectivamente están en condiciones y la sociedad les demanda, y por otra parte, constitucionalmente está así establecido. Entonces, bueno, las problemáticas son complejas, son muy complejas, pero un poco lo que intenté en el capítulo era tratar de analizar esta capacidad de gobernar a través de este esquema de gobernanza, que un poco lo que propone es generar un marco más dialogado y más consensuado, porque el Estado ha perdido esa capacidad de direccionar cómo es el abastecimiento. Entonces, si no se siente y no permite esa interacción, a pesar de tener ese rol indelegable, bueno, es difícil que pueda abordarlo, ¿no? También una cosa del capítulo, ahora que mencionamos las frutas y las verduras, muchas veces los precios terminan haciendo que mucha gente compre ultraprocesados en vez de optar quizá por una alimentación un poco más saludable, como lo puede ser las frutas y las verduras. Sí, eso en parte tiene que ver un poco con estas dos cosas que yo decía, ¿no? El supermercadismo con mucho poder, y hay una cuestión hasta incluso fríamente logística. Para un supermercado es mucho más fácil comprar y vender una lata de algo que comprar y vender cajones de verdura que a los 3 días se echan a perder, que pierden calidad, que pierden peso, que hay que tirarlo. Y la descoordinación que en particular tiene el sector de las frutas y las verduras para el abastecimiento también hace que, de hecho es el sector donde los precios más se disparan entre el productor y el consumidor, y que a nosotros nos lleva incluso mucho tiempo consumir y preparar esos alimentos. Vos te comprás una lata de cualquier cosa y probablemente te abastezca de algún tipo de nutrientes, pero lo haces en pocos segundos, claro. Pocos minutos lo compraste, lo llevaste a tu casa, lo calentaste, lo comiste frío y te nutriste. También tiene que ver con el tiempo que disponemos para hacer las compras. Y ahí el supermercado juega un poco a favor con eso, porque busca estar permanentemente cerca nuestro, muy disponible en sucursales muy chicas, donde no te quedes mucho tiempo, porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, bueno, el tiempo es una ecuación clave de la dinámica cotidiana de las compras y la preparación, ¿no? Además, perdóname, son los únicos que son capaces de mantener un precio competitivo por una cuestión de escala en comparación a otros comercios, ¿no es cierto? Entonces... Bueno, sí, hay un tema interesante, es cierto lo que planteas. Los supermercados tienen una escala tan masiva que permiten mantener los precios de manera, digamos, eficiente, llamémoslo. Pero a la vez son quienes pueden, teniendo tanto poder de negociación, pueden distorsionar esos precios, y la escala es tan masiva que el comercio al lado va a tomar como referencia ese precio que el supermercado fijó, y por otra parte el almacén que está enfrente del supermercado probablemente no reciba muchos más proveedores que los que recibe el supermercado, porque ese camión ya está en la calle y una vez que dejó su pallet, digamos, en el supermercado, lo deja en el almacén, lo deja en el chino, y así sucesivamente. Entonces, donde el Estado se retira y no pasa a jugar un rol en no competir directamente contra el supermercado, porque es muy difícil, pero sí poder coordinar sectores para que se abastezcan de manera más atomizada, pero de manera eficiente, ahí es donde esos sectores van perdiendo peso y consumimos nosotros 1/3 de las frutas y las hortalizas que debiéramos consumir para una alimentación saludable y nutritiva. Entonces, en estas tensiones entre los distintos modos de abastecimiento es que uno tiene que tratar de intervenir de alguna manera, o es la propuesta, digamos, de pensar cómo el Estado puede intervenir en estos sectores. Y por supuesto, con el supermercado uno puede intervenir de una forma y donde tiene que haber una decisión mucho más clara y concreta de sobre qué punto definirse la intervención, y sobre otros sectores hay que pensar más en cómo coordinar mejor, en cómo mejorar la infraestructura para que los productores hortícolas puedan llegar de manera eficiente y con buenos productos a las ciudades, mientras que con el supermercado la discusión es distinta, ¿no? Uno se tiene que sentar en el área metropolitana de Buenos Aires con 4 empresas que tienen el 80% de las sucursales y los metros cuadrados. Entonces ahí la discusión, por cada gobierno tiene su impronta en términos de cómo intervenir o si decide intervenir o no, claramente, pero la discusión no es de igual a igual, y esas empresas emplean el sector que más empleados tiene Argentina, es el sector comercial. Entonces emplean mucha gente, aportan muchos impuestos, digamos, es difícil esa discusión. De hecho, se vio un poco con la discusión por la ley de góndolas, que duró muy poquito en Argentina, pero corre con el récord de haber sido aprobada por casi todo el Congreso hace 2021, haber sido reglamentada en 2022 y 2023 y haber sido derogada en 2024. Y bueno, la ley era buena, era importante tener una ley para regular el supermercadismo. Yo creo que no fue bien reglamentada y de golpe, bueno, terminó siendo desregulada por un decreto. Digamos que es difícil, pero hubo acuerdo en su momento cuando se aprobó la ley, hubo acuerdo de todos los sectores políticos, no me acuerdo los números exactos, pero lo votaron el 95% de los diputados y los senadores,
Entonces, un acuerdo político muy amplio de que el supermercadismo algo tenía que ver. La ley abordaba algunas cuestiones del funcionamiento de los supermercados que podían ser reglamentadas de manera efectiva, digamos. Había otras cosas que eran más complejas. Pero bueno, hay que poner una mirada sobre los supermercados para entender cómo funcionan, cómo regularlos y la incidencia que tienen los supermercados por afuera de sus puertas, digamos. Pero después no hay que dejar de mirar que hay otros sectores que no digamos, funcionan medio automáticamente y de manera muy descoordinada, y uno no pretendería que ese sector se concentrara en 3, 4 actores que lo manejen todo. Entonces es importante que poner una mirada desde la política pública para ver cómo coordinarlos. Entiendo que ya empezamos a hablar de los lineamientos, así que ¿nos querés contar alguno otro más? Sí, creo que hay algunas cosas interesantes. Bueno, lo de la ley de góndolas es un caso para analizar en detalle. Creo que no fue exitoso para nada. Si duró tan poco una ley, quiere decir que no cumplió en ningún momento su objetivo. A mí me parece interesante, un poco como decía antes, que como el precio y el acceso a los alimentos termina jugándose principalmente en lo que pasa después de la tranquera, hay que pensar más en cuestiones logísticas y comerciales que acerquen a ese productor con ese consumidor, que lo acerquen de manera efectiva, y acá tenemos que pensar en escalas masivas, ¿no? Para poder competir al supermercado, poder generar instancias reales de acceso a los alimentos. Y a mí me parece interesante una nueva o un revival, digamos, que se está dando de abrir mercados municipales, mercados fijos con infraestructura generalmente pública, mercados techados, digamos, con cierta infraestructura, que permiten establecer de manera fija lo que era un viejo mercado municipal antes de la llegada de los supermercados en los años 70 y 80. Es volver unos años atrás, pero permite un equilibrio entre el rol en este caso, de estados municipales, como son el mercado que se abrió en Morón y en Ensenada, que permite poner en valor el rol del estado municipal, donde básicamente lo que proveen es acceso al suelo urbano, acceso a un espacio donde se instalan generalmente pequeños productores, a la agricultura familiar, las pymes, donde pueden instalarse directamente los productores y abaratan esa cadena de abastecimiento y permiten generar una referencia de precios nueva, más eficiente, más transparente, donde hay actores pymes involucrados o pequeños productores. Y esa me parece que es una estrategia interesante que permite de alguna forma que los productores accedan a cierta infraestructura, a cierta tecnología, que les permite competir en este ensamble tan intenso de salir a buscar el consumo hogareño, que dicho sea de paso, para no perder de vista la ecuación económica atrás de esto, es el principal gasto que tenemos en nuestros hogares. Entonces, si gastamos más o menos un cuarto de nuestros ingresos mensuales en alimentos, en promedio, las clases bajas gastan como el 40 o el 50 y las clases mayores ingresos alrededor del 15. Bueno, hay un negocio muy interesante para los supermercados y para los productores, así que en la medida de que no haya medidas que puedan coordinar estos patrones de compra con la necesidad de venta de los productores, de los industriales pymes, de los emprendedores y demás, bueno, va a ser difícil que se acorten estas distancias y que el acceso a los alimentos no termine, digamos, poniendo en primer lugar el acceso concreto, real, digamos, el acceso en términos de poder comprarlo, ¿no? De salir de la puerta de tu casa, recorrer algunas cuadras alrededor de tu casa y poder comprar alimentos, poder comprar una variedad de alimentos de distintos oferentes, de distintos tipos de productos, de distintos, digamos, que te aporten nutritivamente lo que necesitas. Sino claramente el supermercado tiene una lógica mucho más industrial del comercio, así que sin dudas que el acceso a los alimentos será más restringido en términos nutritivos. No sé si te quedó alguna lineamiento colgado, pero sí te quería preguntar puntualmente qué crees que falta, sobre todo, y a dónde apuntan. Un poco en términos del trabajo que venimos haciendo en la cátedra, siempre nos enfocamos en analizar lo que pasa después de las tranqueras, digamos, después de la producción primaria. Por supuesto que son temas donde se mezclan distintas perspectivas, digamos, ¿no? Son temas muy urbanos, entonces creo que falta una mirada más urbana sobre el comercio en la ciudad. Falta una mirada sobre el rol del Estado en promover espacios de comercio accesibles y que generen esa diversidad. Creo que falta pensar mucho en la cuestión logística. La cuestión logística es absolutamente costosa en una ciudad como esta, donde entras a la ciudad y ya vas a tardar horas en salir. No llegás a abastecer. Una pyme, si no llega a abastecer 30 comercios en un día, no entra a la ciudad, entonces no va a entrar nunca. Entonces las dificultades logísticas son enormes. Y después cada sector tiene es un mundo muy, muy distinto.
Entonces, rápidamente lo digo, el supermercadismo es un actor muy importante en esta discusión, pero representa el 45% de nuestros gastos en alimentos. Entonces, hay otro pedazo que no estamos viendo y la prevalencia de las verdulerías, de las carnicerías, de las queserías y las panaderías nos hablan de que esos sectores primordialmente los consumimos a través de esos comercios y atrás hay una cadena de abastecimiento que está muy descoordinada, con muy poca información, donde están esos comerciantes, son esos actores pymes y pequeños comerciantes los que están sufriendo una cadena que les llega como viene y no pueden decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, compran lo que les llega, producen o cortan o elaboran pan y ahí salimos nosotros a comprar. Así que hay que poder congeniar estos dos mundos, ¿no? De las grandes empresas, los grandes efectos distorsivos de estas empresas y la dificultad para regularlas con actores muy pymes y que tienen múltiples etapas desde que pensamos que cosechamos el trigo y llegamos al pan. Pasan miles de cosas que hay que poder mirarlas y precisarlas por sector porque son muy distintas. Uf, una banda de data tiraste, Joaquín. Me encantó, la verdad. Ahora se nos terminó el tiempo, nos espera Julio. Pero bueno, ¿querés cerrar la entrevista de alguna manera? No, agradeciéndoles, muy, muy, muy lindo estar acá y muchas gracias por la entrevista, y muchas gracias por llevar adelante y difundir la actividad de investigación de la Facultad de Agronomía. Espectacular. Bueno, siempre decimos que estos micrófonos también son de la cátedra, de tu cátedra, así que cuando quieran venir, bienvenidos. Muy bien, gracias. ¿Vamos a un corte?